¿Este? ¿O con este nada más? Con ambos. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. ¿No van a apagar las luces? ¿Así? ¿Que se quede? Pues me invitaron a darles la plática de ventilación mecánica en sepsis abdominal y síndrome compartimental. En general, esta plática, ventilar a un paciente con sepsis abdominal es lo mismo que ventilar a un paciente que no tiene sepsis abdominal. El reto, el reto se pone cuando tienes que ventilar a un paciente que te hace síndrome compartimental abdominal, ¿no? Ese es el verdadero reto. Por eso es que quiero dejar eso muy claro, ¿no? Entonces, la charla va a empezar. Voy a iniciar hablando un poco de lo que es sepsis abdominal y después voy a hablar de las maneras que podemos ventilar a un paciente con síndrome compartimental abdominal. Bueno, pues este es mi currículum. Yo soy cirujano general, hice laparoscopía, hice percutánea, cirugía percutánea, después hice medicina crítica. Actualmente soy el jefe de la unidad de cuidados intensivos, estoy adscrito al IMSS, al Victoria, al Star Médica. Soy profesor colaborador de metodología de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente soy el presidente de la Sociedad Michoacana de Medicina Crítica. Sí, estas son las sociedades a las que pertenezco, a la Asociación Mexicana de Cirugía General, formo parte del Consejo Mexicano de Medicina Crítica, el Consejo Mexicano de Cirugía General, el colegio y pues obviamente pues el presidente de la Sociedad Michoacana. Y estas son algunas de mis publicaciones, las dos más recientes son estas dos que están aquí, las pueden consultar, están en internet. Estas dos son de este año, son dos correlaciones que hice, una del calcio y otra del fibrinógeno con la hemorragia obstétrica mayor. ¿Y qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver primero la anatomía de la cavidad, qué es sepsis abdominal, cómo se clasifica la sepsis abdominal, diagnósticos y biomarcadores, tratamiento. Y les pongo, es fácil ventilar a un paciente con sepsis. Es igual de fácil ventilar a un paciente con síndrome compartimental abdominal. Ahí es donde se encuentra el reto. Efectos de la respiración en el síndrome compartimental abdominal. Y al último, pues cómo ventilar a un paciente con síndrome compartimental abdominal. ¿Sí? La anatomía de la cavidad abdominal se extiende desde el diafragma en la parte superior hasta la pelvis en la región inferior. Está revertido por el peritoneo parietal. Recuerden que el peritoneo no recubre todos los órganos intraabdominales. ¿Sí? Hay órganos retroperitoneales y órganos peritoneales. Los retroperitoneales, pues obviamente están por detrás de la cavidad peritoneal. Alberga la mayoría de los órganos del aparato digestivo, el vaso, algunos componentes del aparato urogenital. Y como les digo, las estructuras retroperitoneales son el páncreas, los riñones, los ureteros, el colon en su porción ascendente y en su porción descendente, grandes vasos, nervios linfáticos como la aorta y la vena cava. Este es un esquema pues realmente muy sencillo de cómo es la cavidad abdominal, pero lo que en realidad quiero compartirles es cómo la cavidad abdominal en su parte superior, el techo de la cavidad abdominal es el músculo diafragmático. Entonces, todo lo que le afecte a la cavidad abdominal va a tener repercusiones a nivel respiratorio, ¿sí? Porque el músculo diafragmático, pues es el músculo que hace que se tiren los pulmones hacia inferior y que eso pueda hacer, se pueda llevar a cabo la respiración. Entonces, más que nada, esta breve introducción es para que entiendan por qué todo lo que pasa en la cavidad abdominal va a tener repercusiones en la cavidad torácica. Entonces, más adelante voy a definir lo que es síndrome compartimental abdominal y lo que es aumento en la presión intraabdominal. ¿Sí? La sepsis abdominal pues, es una enfermedad tiempo dependiente. Actualmente se considera la sepsis, hay un código, así como hay códigos, el código Mater, el código Stroke, el código Cerebro, el código Infarto, también actualmente hay un código sepsis, porque ya es bien reconocido que la sepsis es una enfermedad tiempo dependiente, ¿sí? Entonces, a mayor tiempo que pase la sepsis, mayor mortalidad del paciente. A menor tiempo que inicies un tratamiento para la sepsis, menor mortalidad en el paciente. Entonces, es una enfermedad tiempo dependiente, ¿sí? Por lo cual requerimos de un diagnóstico rápido y un procedimiento de reanimación hídrico. La sepsis sigue siendo una causa importante de morbimortalidad en todo el mundo. La sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una disregulación del huésped. Miren, lo que pasa en la sepsis es muy sencillo. Cuando un paciente tiene sepsis, quiere decir que su sistema inmunitario tiene la capacidad de responder a una infección. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando a veces uno da de más, no es bueno. Entonces, la sepsis es una disregulación brindada por el organismo. Entonces, es una respuesta tan excesiva a la infección que el paciente claudica, ¿sí? Entonces, eso se define como sepsis, ¿sí? La infección intraabdominal solamente es
La segunda, solamente después de las infecciones pulmonares. La neumonía y las infecciones asociadas a las vías respiratorias son la primera causa de sepsis y la infección intraabdominal la segunda causa de sepsis. Se está peleando con la infección urinaria. Entonces, pues es una infección con un predominio con una prevalencia muy alta, ¿no? Las infecciones intraabdominales se consideran un verdadero reto en la práctica clínica. Sepsis abdominal es todo proceso inflamatorio del peritoneo causado por microorganismos patógenos, así como de sus productos. Entonces, todo el peritoneo es una cavidad estéril, ¿sí? No debería haber microorganismos en el peritoneo. Entonces, cualquier microorganismo que se detecte en el peritoneo se puede definir como una peritonitis o como una sepsis abdominal, ¿sale? La infección abdominal complicada es cualquier infección abdominal que proviene de la perforación de vísceras huecas hacia la cavidad peritoneal asociada con abscesos o peritonitis. ¿Cómo vamos a clasificar la sepsis abdominal? Bueno, la vamos a clasificar en primaria. Todas estas imágenes son mías, pero la literatura es de donde estoy referenciando. Siembra bacteriana espontánea de la cavidad peritoneal. Los pacientes más susceptibles de esta entidad son los enfermos de ascitis en el concepto de cirrosis o pacientes con enfermedad renal. Aquí pongo esta imagen porque estoy drenando un paciente con ascitis. Entonces, los pacientes que tienen ascitis o que tienen ¿cómo se llama? Catéter de diálisis peritoneal, si se fijan, son pacientes que no tienen ningún foco de infección, o sea, que no tienen ninguna herida o una apendicitis o cualquier procedimiento infeccioso intraabdominal, pero que generan positividad en los microorganismos. Esto puede ser por distintas causas, por translocación bacteriana. Entonces, esa es la peritonitis primaria. La peritonitis secundaria, pues como su nombre lo dice, es una peritonitis secundaria a una perforación de algún órgano o víscera hueca o algún absceso, ¿sí? Se define como la irritación del revestimiento peritoneal abdominal causada por el contacto directo con un contaminante peritoneal. Ocurre más comúnmente por una alteración física o funcional de la integridad del tracto gastrointestinal. Esta es una paciente que me tocó a mí operarla, una paciente como de 80 años, que le habían hecho una exploración de vía biliar, le quitaron la sonda en T y pues hizo un bilioperitoneo y pues obviamente hizo una peritonitis secundaria. Y la terciaria, también es un paciente mío que hizo una apendicitis perforada, le tuvieron que hacer hemicolectomía, pues obviamente esos pacientes no puedes dejar la cavidad abierta, pero tampoco la puedes dejar con las técnicas antiguas de las bolsas de Bogotá y esas técnicas, porque esas técnicas lo que hacen es que se retrae la aponeurosis, aproximadamente en 24 horas se retrae 0.5 centímetros la aponeurosis. Entonces, pues sí, está muy bien que esté abierto, pero cuando uno quiere ir a cerrar la pared abdominal, pues es imposible cerrar la pared abdominal. Estos sistemas, que son sistemas de succión cerrada y de presión negativa, también lo que hacen es que te ayuda a que no se retraiga la aponeurosis y obviamente está dejando limpia la cavidad. Y la terciaria se va a definir como una peritonitis que persiste o recurre aproximadamente 48 horas, pero después de un tratamiento aparentemente exitoso. Este es el punto clave, porque la terciaria está como muy mal entendida. Entonces, la peritonitis terciaria es una peritonitis que persiste después de 48 horas cuando aparentemente el foco primario se resolvió, ¿sí? Esa es una peritonitis terciaria. Diagnóstico y biomarcadores, pues obviamente el diagnóstico pues debe ser clínico, el dolor abdominal, los datos de irritación peritoneal, el rebote positivo, te lo puedes llevar a una tomografía y vas a ver pues obviamente si hay una colección, si hay una apendicitis, si es una pancreatitis. Entonces, realmente es clínico el diagnóstico, suele presentar dolor abdominal, signos de inflamación local y sistémica, dolor abdominal, sensibilidad, fiebre, aumento de recuento de los leucocitos, taquicardia y taquipnea. La hipotensión y los signos de hipoperfusión como liguria, alteración del estado de alerta mental y acidosis láctica son indicativos de una insuficiencia orgánica en curso, ¿sí? Entonces, cuando un órgano mayor está disfuncionando asociado a una infección bacteriana, pues obviamente se considera que este paciente está cursando ya con un choque séptico, ¿no? La exploración física puede limitar diagnósticos diferenciales para dirigir mejores métodos diagnósticos de imagen, ultrasonido, tomografía, resonancia magnética. La verdad es que este tipo de pacientes, yo ya no pierdo el tiempo con radiografías ni tomografía. La literatura te dice que empieces con una radiografía, pero si el paciente ya viene con datos francos de abdomen agudo, no hay que perder tiempo. Hacer una tomografía es más sensible, es más específica y puedes llegar más rápido al diagnóstico de una infección intraabdominal, ¿sí?
Obviamente, la necesidad de implementación de terapia antibiótica o si se requiere de una intervención quirúrgica de emergencia. Por lo general, estos pacientes requieren de un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Muy pocas veces se resuelve espontáneamente. Solamente la primaria, que se acuerdan que la primaria es la que se da en ascitis y en los que tienen un catéter de diálisis peritoneal, esas sí pudieran mejorar con antibiótico, pero sobre todo la secundaria y la terciaria requieren de una intervención quirúrgica para su mejoría, ¿sí? Y los biomarcadores, no me voy a meter mucho en esto, hay dos biomarcadores, hay dos estudios donde tienen, en la curva ROC, tienen un rendimiento diagnóstico muy alto, la proteína, la PCR, la proteína C reactiva, a pesar de que ya están, como que mucha gente la quiere descontinuar, la PCR elevada y la PCR que persiste por más de 48 horas en un paciente que tú operaste, te habla de que tienes un foco séptico en la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, la PCR tiene todavía un buen rendimiento diagnóstico. También está la procalcitonina también tiene un buen rendimiento diagnóstico, pero se le ha visto a la procalcitonina que el mejor el mejor rendimiento que tiene la procalcitonina es para desescalar antibióticos y de mejoría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La procalcitonina, si yo tengo un paciente con una infección intraabdominal y la proca está en 16, lo meto a la terapia intensiva, lo opero, le quito el foco, el drenaje, y esa de 16 bajó a 8 al segundo día y al cuarto día bajó a 4, pues nos habla de mejoría, nos habla de que están bajando los niveles de infección. Para eso sirve más la procalcitonina y obviamente cuando tú llegues a un punto de corte por abajo de 0.5 puedes hasta quitar los antibióticos. Te habla de que casi el paciente está recuperado por completo, ¿sí? El tratamiento, pues obviamente debe de ser quirúrgico y debemos de dirigir el tratamiento antibiótico. Miren, la peritonitis primaria, la que les dije, la que se da en los pacientes que tienen ascitis o catéteres de diálisis peritoneal, se puede dar una monoterapia de AMPI subbactam, no tenemos en México o no tenemos, sí tenemos en México, pero no está tan disponible en nuestros centros hospitalarios, pero puedes dejar una cefalosporina de segunda generación, ¿sí? La peritonitis secundaria de bajo riesgo o localizada, carbapenémicos o una cefalosporina de segunda generación más metronidazol, la terapia combinada, ¿sí? Monoterapia, solo carbapenémicos. Peritonitis secundaria de bajo riesgo, ampisupa, piperatazo, carbapenémicos, una fluoroquinolona de cuarta generación o una cefalosporina de segunda generación más metronidazol, ¿sí? Peritonitis secundaria de alto riesgo, casi son los mismos esquemas, ¿sí? Y peritonitis terciaria, tratamiento guiado de acuerdo a resistencia microbiológica, y siempre tengan esto en cuenta, yo siempre trato de hacer esto. Cuando tengan un paciente operado hoy, y eh, que no mejore y que tenga fiebre, siempre hay que considerar dejar una terapia antifúngica en estos pacientes, ¿sí? Sobre todo cuando son 2 o más reintervenciones quirúrgicas, muy probablemente la flora bacteriana del colon puede llevar hongos, entonces hay que dejar siempre un antifúngico. Miren, lo más importante es la terapia antibiótica, pero lo más importante, pues obviamente es el retiro de la fuente infecciosa. Si tú no quitas la fuente infecciosa, nunca va a cerrar ni la herida, el paciente nunca va a mejorar. Esta es la misma paciente que les comento, miren cuánto sacamos de bilioperitoneo, aquí estoy operándola, cuánto sacamos de bilioperitoneo, tenía casi 2,000 litros de bilis en la cavidad abdominal, ya estaba isquémica. Lamentablemente, pues fue muy tarde cuando ya nos llegó esta paciente, pero es lo que se debe de hacer, el control de la fuente infecciosa. Esta es otra cosa, el intervencionismo percutáneo, que es a lo que yo me dedico. Me fui a Buenos Aires a estudiar esto. Es una maravilla porque miren, esta es una paciente de 15 años con un absceso hepático. Yo soy cirujano, pero los cirujanos de aquí ya querían meterla a operar, abrirle una cirugía grandísima. Les dije, denme la oportunidad de hacerlo por tomografía. Lo guié por tomografía y miren, nada más tiene este hoyito lo que le hice y guiado por tomografía le quitamos el absceso a esta paciente, ¿no? Entonces, pues hay que hacer, antes se decía, había un dicho entre los cirujanos, grandes incisiones, grandes cirujanos, ahorita pequeñas incisiones, grandes cirujanos, ¿no? Eso te habla de que tienes más entrenamiento y de que ya no tienes que estar haciendo las incisiones tan grandes, tan cruentas, porque hay mucha gente que piensa que si te operan te va mejor, ¿no? Si te abren te va mejor. Pues no, obviamente está la laparoscopía y actualmente ya está también la cirugía percutánea. Aquí estamos drenando a esta paciente. Miren cómo está saliendo el absceso. Entonces, se quita el foco primario, obviamente también se deja tratamiento antibiótico, y acá estamos drenando, guiado por ultrasonido, estamos drenando otro absceso hepático, ¿no? Esta paciente es de nuestra unidad de cuidados intensivos, estaba con norepinefrina, no la podíamos llevar a quirófano, pues le hicimos el procedimiento ahí en la unidad de cuidados intensivos, la paciente mejoró y se fue de alta del servicio de medicina crítica.
Y miren, ustedes me van a decir, doctor, pues está muy padre su charla, pero ¿cuándo se tiene que operar a un paciente, no? Bueno, pues hay un metaanálisis. En esta vida el hilo negro ya todo está descubierto. Aquí no estamos haciendo otra cosa más que lo que ya se descubrió. Este es un metaanálisis y una revisión sistemática. Si ustedes recuerdan, en el grado de investigación y en el grado de ciencia, lo más alto es una revisión sistemática y un metaanálisis. Entonces, si aquí te dicen que te avientes de un risco, pues te tienes que aventar porque eso es lo más alto que existe en la evidencia científica, ¿no? Entonces, si aquí te están diciendo que en la revisión sistemática y el metaanálisis nos están diciendo cuál es el tiempo ideal para operar a nuestros pacientes que tienen sepsis abdominal, pues miren, esta es una gráfica de Forest Plot. La gráfica de Forest Plot solamente se hace cuando haces una revisión sistemática o cuando haces un metaanálisis y una revisión sistemática, y todo lo que está por abajo del cero es una intervención que está a favor. Todo lo que está por arriba de cero es algo que se considera en contra, ¿no? Aquí lo que podemos ver es que todos los pacientes que se operaron tempranamente, que se les hace cirugía tempranamente, todos los pacientes se consideró que es un procedimiento a favor del paciente. Entonces hay que operar tempranamente. Y la segunda pregunta es, pues, ¿qué tanto es tempranamente, no? Porque tempranamente puede ser a las 7 de la mañana o tempranamente puede ser al inicio de la hora, ¿no? Y pues aquí te lo dice. Te dice, en este estudio de alta calidad, randomizado, controlado, obviamente es una revisión sistemática y un metaanálisis, te comentan que operar a los pacientes lo más temprano dentro de las 12 horas, incluso dentro de las 6 horas, puede reducir la mortalidad y los eventos adversos. Punto. ¿Sí? Ya, o sea, ya nos dijeron, hay que operar al paciente antes de las 6 horas de que llega al hospital. O sea, llega al hospital, dentro de las 6 horas el paciente tiene que estar operado, ¿no? Y con tratamiento antibiótico. Y luego, eso es para hablar solamente de sepsis abdominal. Ahora yo les digo, ventilar un paciente con sepsis abdominal no tiene ningún reto. Ventilar un paciente con síndrome compartimental abdominal es el verdadero reto, ¿sí? Porque si se acuerdan, el diafragma es el que está compartiendo es el techo de la cavidad abdominal. Entonces, si nosotros tenemos hipertensión abdominal, si la presión del abdomen está aumentado, pues obviamente esa hipertensión se va a reflejar hacia la cavidad torácica, ¿sí? Entonces, ventilación mecánica en síndrome compartimental abdominal, que es, ahora sí vamos a entrar al tema que me pidieron. Bueno, vamos a definir hipertensión abdominal. La hipertensión abdominal es nada más que una presión intraabdominal mayor a 12, ¿sí? Milímetros de agua o centímetros de mercurio, ¿sí? El síndrome compartimental abdominal está subestimado hasta en un 25%, o sea, de 10 pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, solamente vamos a diagnosticar 2 pacientes que tuvieron síndrome compartimental abdominal. El resto nunca vamos a saber si tuvieron síndrome compartimental abdominal. Está relacionado con el aumento de la mortalidad y morbilidad, aparte de lo que le llevó al ingreso a la unidad de cuidados intensivos, y existe impacto en la función de los órganos intraabdominales, ¿sí? Entonces, la epidemiología, 1 de 4 pacientes con sepsis abdominal va a desarrollar hipertensión intraabdominal. Me gustaría que quedara bien claro. Una cosa es hipertensión intraabdominal y otra cosa es síndrome compartimental abdominal. Hipertensión intraabdominal, ya les di la definición, es una presión intraabdominal mayor a 12. Nada más. Eso es hipertensión intraabdominal. ¿Sale? 1 de cada 2 pacientes va a desarrollar síndrome compartimental abdominal. La mortalidad es del 75%. O sea, es altísima. Es más de la mitad de los pacientes que tienen síndrome compartimental abdominal va a fallecer. ¿Sí? Es muy alta. Factores de riesgo: cirugía abdominal, trauma abdominal, pancreatitis, sobrereanimación con líquidos. Ojo, luego los médicos nos encanta estar dejando 1000 cada 8. Eso es una aberración. Y pacientes en quemaduras, ¿sí? No podemos dejar 1000 cada 8. ¿Quién está tomando de nosotros 1 litro cada 8 horas? O sea, eso es imposible. Y acostado y intravenoso, eso no, ¿no? Sí, entonces, eso no es lo adecuado, ¿sale? ¿Cómo vamos a clasificar la hipertensión intraabdominal? Sí, ojo, hipertensión intraabdominal, grado 1 de 12 a 15, grado 2 de 16 a 20, grado 3 de 21 a 25 y grado 4 mayor a 25, ¿sale? ¿Cómo vamos a tomar la presión intraabdominal? Miren, ojo, esto es algo muy importante. Yo sé que ustedes son expertas en tomar la presión intraabdominal, ¿sí? Pero cuando tenemos un paciente con síndrome compartimental abdominal y ventilación mecánica, tienes que hacer unos ajustes en el ventilador para que la presión intraabdominal sea la correcta. Y aquí te los dicen, miren. Te dice, el autor te dice que tienes que tener, para una correcta toma de presión intraabdominal, tienes que tener un FIO2
abajo de 50, un volumen tidal entre 6 y 8. Si tenemos volúmenes tidales de 4 o si tenemos volúmenes tidales de 12, no te va a dar una adecuada medición de la presión intraabdominal, ¿sí? El PIP debe de ser casi no tener PIP o lo mínimo necesario. Las respiraciones deben de ser de 16 a 22 y la presión plateo debe estar menor a 30. Cuando tenemos un paciente con síndrome compartimental abdominal y que le vamos a medir la presión intraabdominal, tenemos que hacer estos cambios en el ventilador si nuestro paciente no lo permite, ¿sí? Muchas veces son pacientes que no solo tienen síndrome compartimental abdominal, sino también tienen SDRA y ese SDRA también, el SDRA pues obviamente no te va a permitir dejarle el PIP lo mínimo, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Y cómo se va a medir? Ah, bueno, ¿alguien recuerda cómo se mide la presión intraabdominal? De aquí, ustedes la miden todo el tiempo, ¿no? ¿No la miden? Ya ven, por eso no detectamos la hipertensión intraabdominal. Bueno, miren, la cama debe de estar en posición horizontal y el paciente en decúbito supino con la sonda de balón a 90 grados en relación con su pelvis. Esto previamente, ya que nosotros hicimos el ajuste de la ventilación mecánica, ¿sale? Debemos de tener una llave de 3 vías que va a la rama del drenaje vesical y obviamente otra que va hacia la bolsa recolectora, ¿sí? Por eso se ocupan una llave de 3 vías. El punto cero de la regla de medición está situado en el nivel de la sínfisis del pubis y la línea media axilar. Entonces, sínfisis del pubis, línea media axilar. Aquí van a poner el medidor de agua que van a utilizar ustedes. A través de una llave de 3 vías, aquí es tres vías, se coloca una línea al sistema de drenaje urinario y la otra al sistema de medición. Lo que les digo, una va la sonda hacia la vejiga del paciente, salen la de 3 vías, una va a la bolsa y otra va a donde vamos a medir la presión de vesical. Se van a instilar 25 mililitros de solución salina para llenar la vejiga, se comunica con la escala de medición y se deja a que la gravedad haga su acto, ¿no? Entonces va a subir solita hasta donde tenga la presión de agua, ¿sí? Recuerden, la presión de agua se tiene que convertir después a presión de milímetros de mercurio. Y el síndrome compartimental, ¿qué es? Ya les hablé de hipertensión intraabdominal, ya vimos cómo se toma la presión intraabdominal. La hipertensión intraabdominal es una presión intraabdominal arriba de 12 y está en grados, el grado más alto es arriba de 25, ¿sale? Ahora vamos a hablar qué es el síndrome compartimental abdominal. El síndrome compartimental se define como una nueva disfunción, o sea, si nosotros teníamos disfunción respiratoria y el paciente no tenía disfunción renal, pero lo detectamos que tiene una hipertensión intraabdominal mayor a 20 y empieza a disfuncionar el riñón, ese es un síndrome compartimental abdominal. Y este síndrome compartimental abdominal, ¿por qué se da? Pues es bien sencillo. Como hay mucha presión en la cavidad abdominal, ¿hacia dónde creen que van a empujar todos los órganos? Pues se van a empujar hacia las partes declives, hacia lo lateral, y al empujar hacia lo lateral también empuja los órganos que están intraabdominales. Entonces, si aquí está el riñón y aquí está el páncreas inflamado y se genera una hipertensión intraabdominal, pues el páncreas, como se va a inflamar y todo esto se va a edematizar, va a empujar al riñón y lo va a comprimir y pues obviamente va a disfuncionar. Ese es un síndrome compartimental abdominal. O viceversa, si el paciente no tenía disfunción respiratoria y tenía lesión renal y síndrome compartimental abdominal y de repente el paciente comienza con distrés respiratorio, pues ya está haciendo falla respiratoria y eso es por el síndrome compartimental abdominal, ¿sí? Y estos son los cambios, miren, tener un paciente con síndrome compartimental abdominal pareciera o se escucha sencillo, pero no es tan sencillo. Miren, a nivel cerebral, recuerden, les dije, lo que genera aquí se repercute en el pulmón y lo que repercute en el pulmón repercute en el cerebro, ¿sí? Entonces, un paciente con síndrome compartimental abdominal va a aumentar la presión intracraneal, ¿sí? Va a disminuir la presión de perfusión cerebral. Los pacientes van a tener encefalopatía y pueden tener estatus alterado mental. Va a haber más taquicardia, aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión de la PVC, aumento de la presión capilar pulmonar. A nivel intraabdominal van náuseas, gastroparesia, reflujo gastroesofágico. A nivel renal va a disminuir el flujo sanguíneo renal, va a disminuir el índice urinario, va a retener sodio, va a retener bicarbonato. Este paciente va a tirar sodio y va a retener bicarbonato, entonces va a tener muchos trastornos metabólicos el paciente. Obviamente va a haber anuria, oliguria, los músculos va a haber debilidad por los cambios electrolíticos que va a tener el paciente, hay translocación bacteriana, hay disfunción hepática, obviamente hay disfunción
pulmonar. Recuerden, hay aumento en la presión intrapulmonar. Si la presión abdominal está aumentada y está empujando el pulmón hacia arriba, pues va a haber aumento de la presión intrapulmonar también, ¿no? Y a nivel respiratorio, ¿qué es lo que nos interesa? Miren todo lo que pasa con un paciente con presión intraabdominal elevada, ¿sí? Aumento de la presión intratorácica, aumento de la presión pleural, aumento de la presión pico de la vía aérea, aumento de la presión media de la vía aérea, aumento de la presión plateu, disminución de la compliance, disminución de la distensibilidad, disminución del volumen. Entonces, imagínense todo lo que está pasando en este paciente. Como lo estamos comprimiendo, un pulmón que se puede expandir de este tamaño, solo se expande este tamañito. ¿Y qué hace el organismo para compensar? Pues respira más veces, ¿no? Entonces, ya desde ahí los pacientes empiezan con distrés respiratorio, empiezan con hiperventilación, hay alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Entonces, miren todos los cambios que genera la presión intraabdominal en un paciente, ¿sí? ¿Y qué efectos tiene la disminución de la compliance? Compliance vamos a definirla, la capacidad que tiene una masa, esto no es medicina, esto es física. La compliance es la capacidad que tiene una masa de moverse de volumen y regresar a su volumen inicial. Ese es un pulmón, por eso el pulmón, pues nosotros somos seres humanos que dependemos de las leyes físicas de la naturaleza, ¿no? Porque no estamos exentos de la naturaleza. Entonces, la compliance y el pulmón habla de eso, la capacidad de distenderse y de regresar al sitio inicial donde comenzó la distensión, ¿sí? Pero si tenemos un pulmón que no tiene capacidad de distenderse, a eso hablo, a eso me refiero cuando digo disminución en la compliance, porque no puede distenderse al grado que tiene que distenderse y regresar a su sitio inicial, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los efectos? Pues miren, vamos a tener derrame pleural, o cuáles son los factores que disminuyen la compliance, pues derrame pleural, los pacientes que están trasplantados, a los que se les hace esternotomía, los obesos, los pacientes que tienen sobrecarga de líquidos, los pacientes que tienen fracturas, todo lo que implique la distensión abdominal, el efecto va a tener en cuenta la compliance torácica. Entonces, si se fijan, un paciente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un paciente ya obeso es un paciente que ya tiene disminución de la compliance pulmonar y aún así, imagínense, si hace síndrome compartimental abdominal, pues es un paciente que realmente le va a ir mal, ¿no? O sea, por su fisionomía de base. Y miren, esta es una gráfica de un artículo que me gustó mucho porque te habla de cómo un paciente normal o la base, así estamos nosotros cuando no tenemos síndrome compartimental abdominal, aireado, pulmón aireado normalmente va del 82 al 70%, pobremente aireado 15%, 11% y no aireado un 11%. Pero cuando un paciente tiene síndrome compartimental abdominal, fíjense cómo dice, antes de la descompresión laparoscópica o de la cirugía, antes de nosotros ventilar del 82.5%, solamente ventila el 56%. O sea, solamente está utilizando la mitad de su pulmón cuando el paciente tiene aumento de la presión intraabdominal. ¿Sí? El 18.2% está pobremente aireado y el 22% no está aireado. Entonces, desde aquí ya podemos inferir cuál es el mejor tratamiento para ventilar a un paciente que tenga síndrome compartimental abdominal, operarlo. ¿Sí? Porque el paciente después de que lo operan, nada más por operarlo, fíjense, aumenta al 64.8% de la aireación normal, de 18.2% de pobre airado disminuye a 16.9% y de no aireado al 15.9%. Entonces, el simple hecho de operar a un paciente mejora muchísimo la ventilación mecánica. Esto es un escenario, pues, donde los cirujanos tienen muchas ganas de operar y de verdad les interesa lo que está haciendo. A veces no pasa eso, entonces tenemos que tener estrategias de cómo ventilar a los pacientes cuando no tienes esta descompresión quirúrgica, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a incrementar la presión abdominal, la ventilación mecánica? Los pacientes que tengan una PaFio2 menor a 300, te habla de un distrés respiratorio agudo. Cuando tengamos un PIP o la necesidad de un PIP mayor a 10 y cuando la presión máxima esté mayor a 28, son pacientes que tienes ya dificultad para ventilarlo con un síndrome compartimental abdominal. ¿Y cómo debería de ser la ventilación mecánica en estos pacientes? Bueno, miren, este artículo, si quieren se los comparto, es un artículo que te habla de cómo ventilar a un paciente con síndrome compartimental abdominal. Te dicen que tienes que tener volúmenes tidales de 6 a 8, ¿sí? Volúmenes tidales menor a 6, que es lo que se conoce como ultraprotección pulmonar, lo que te va a hacer tu paciente, te va a retener CO2, ¿sí? Entonces, de 6 a 8 no hay ningún problema, ¿sale?
Aquí te lo dice, en un modelo animal que compararon volúmenes de 6 a 10, encontraron que los mayores a 10 tuvieron mayores niveles de sustancias inflamatorias. Entonces, ventilar a un paciente mayor a 10 también es deleterio para nuestro paciente. Con que tú tengas a tu paciente de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso, no hay ningún problema en el síndrome compartimental abdominal. Las presiones de la vía aérea, del 40 al 60% de la presión abdominal es transmitida al tórax. La rigidez del tórax por la presión intraabdominal reduce la distensibilidad y la disminución de la capacidad residual. Las presiones más altas para distender alveolos, aumento de la presión plateo de 30 y un aumento de la presión transpulmonar. Como les comenté que en el síndrome compartimental abdominal hay una presión a nivel abdominal, tú necesitas mayor presión a nivel transpulmonar para poder distender tus alveolos y para poder airear tus alveolos. Entonces, estos pacientes los vas a tener muchas veces fuera de meta con presión plateo arriba de 30, ¿sí? Lo ideal en estos pacientes es colocar un catéter esofágico. Cuando tengas un paciente con presión intraabdominal, es una indicación de tener un catéter esofágico para medir las presiones transpulmonares de tu paciente, ¿sí? Este catéter se debe colocar en el tercio inferior del esófago y debemos de mantener las presiones esofágicas disminuidas. ¿Por qué? Porque es el reflejo de una disminución de la presión transpulmonar. Siempre tiene que mantenerse una presión transpulmonar por abajo de 25. La única manera que tenemos para medir la presión transpulmonar es con un catéter esofágico. ¿Sí? Si les dicen es que tiene una presión transpulmonar de 30 y ustedes van y ven que no tiene nada en el esófago, pues está loco, no puedes medir la presión transpulmonar de otra manera. Un ventilador no te va a medir la presión transpulmonar. ¿Sale? Se recomienda corregir y calcular las presiones de las vías aéreas respiratorias utilizando la siguiente fórmula. Entonces, todos los pacientes que tengan presión intraabdominal elevada, tenemos que recalcular las fórmulas. No es, si yo tengo un paciente con una presión transpulmonar o una presión plateo, esa no es cierto, ¿sí? Porque esa presión tiene ejercido presión intraabdominal. Entonces, tenemos que corregir las presiones cuando tenemos presiones intraabdominales. Y miren, esta es una manera de cómo se pone el catéter esofágico. En este hospital antes medían las presiones pulmonares. No sé por qué dejaron de traer los catéteres esofágicos. Y si se fijan, el catéter esofágico se debe poner en el tercio inferior del esófago y aquí se infla un globo, y este globito te va a estar dando las presiones transpulmonares que te está generando el pulmón y la presión que te está generando la presión intraabdominal, ¿sí? Y miren, sobre todo, tómenle una foto porque esta es la manera, ¿sí? En la que nosotros podemos saber adecuadamente cuánta presión tiene nuestro paciente, ¿sí? En los pacientes con presión intraabdominal se debe de recalcular las fórmulas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La fórmula, el target de la presión plateo es medir la presión plateo, pero a esta le tenemos que sumar la presión intraabdominal, se multiplica por 1.36 menos 13.36 entre 2 y esta es la verdadera presión que va a tener tu paciente cuando lo estés ventilando. Perdón, ¿sí toman foto? Ok, y les puse un ejemplo, miren, en un paciente que tiene una presión intraabdominal de 19 y le tomamos una presión plateo y nos sale de 25, tenemos que recalcular, ¿sí? Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque muchas veces nosotros tenemos presión plateos elevadas o queremos tener presión plateos en metas y miren, esta presión plateo está en 25, está muy alta. ¿Yo qué haría con esta presión plateo? Yo iría, le movería el ventilador porque intentaría bajar la presión plateo, porque diría, bueno, es una presión plateo muy alta, lo ideal es que esté por abajo de 25, actualmente ya te dicen por abajo de 22, entonces yo voy y le muevo a mi paciente, hago intervenciones que no debería de hacer y solamente estoy afectando a mi paciente. Hablando de presión intraabdominal, pero si yo recalculo la fórmula, me da 23.24. Entonces, mi paciente está en metas, ¿sí? Por eso es importante recalcular siempre las fórmulas, porque la fórmula que nos va, la presión plateo en un paciente con presión intraabdominal no es la presión plateo adecuada. ¿Por qué? Porque se observa el aumento de la presión que ejerce la presión intraabdominal, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros queremos a fuerzas tener en metas a nuestros pacientes y no recalculamos las fórmulas y recalculando la fórmula nos damos cuenta de que está en meta el paciente y ya no tenemos que hacer más intervenciones, ¿sale? En la estrategia de protección pulmonar, o sea, la driving pressure es la presión plateo menos el PIB, se utiliza para optimizar el volumen tidal y proteger el pulmón de la sobredistensión. Una driving pressure por arriba de 14 es un aumento en la mortalidad. Entonces, si nosotros ajustamos nuestra presión plateo y recalculamos la driving pressure, muy probablemente nuestro paciente ya esté en metas de protección o no esté en metas de protección. ¿Sale?
El ajuste de PIP, miren, el ajuste de PIP es un problema grandísimo. Hay artículos, el doctor Gattinoni, que es uno de los médicos más prominentes de la lesión pulmonar aguda, acaba de sacar un artículo, no recuerdo si fue este año o el año pasado, que dice el santo grial del PIP. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos ni cómo vamos a calcular el PIP. Él ha hecho tomografías, él ha hecho presión esofágica, ha hecho ultrasonido y te dice, al momento yo no tengo una manera de calcular el PIP. Lo dice Gattinoni, ¿sí? O sea, una gente muy avanzada en la lesión pulmonar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues el PIP mínimo necesario para que nuestro paciente ventile o sature arriba de 90-92. Eso es lo que estamos haciendo. Lo ideal sería, obviamente, con un balón de transesofágico, poner el PIP adecuado que mantengas tu presión transpulmonar por abajo de 25. Eso sería lo ideal en un mundo ideal, ¿sale? El nivel óptimo no está claro, como yo les digo. En el síndrome compartimental abdominal hay colapso alveolar, por lo que se va a requerir más PIP para evitar ateletrauma. Niveles elevados también causan sobredistensión y los niveles de PIP no producen ningún efecto en la presión intraabdominal siempre y cuando no superen mayor a 10. Entonces nosotros tenemos un rango de mover el PIP en los pacientes con presión intraabdominal de 7, 8, 9, 10 y hasta ahí. Antes, les digo antes, en el 2001 había unas tablas que se llamaban ArtsNet, que tú calculabas el PIB por el FIO2, pero ese estudio se detuvo porque se morían los pacientes, el ArtsNet. Entonces, porque era un FIO2 al 100 le tocaba un PIB de 25 y de 26. Eso es un PIB brutal, ¿no? Entonces, a la mitad del estudio vieron que los pacientes estaban muriendo más por la ventilación mecánica que por la enfermedad que los llevó a requerir ventilación mecánica. Entonces, se detuvo, se hicieron las tablas, la verdad es que esas tablas ya no se utilizan, bueno, yo no las utilizo, hay gente que probablemente sí las utilice, yo no las utilizo porque es un PIB muy elevado, ¿sí? El modo ventilatorio, miren lo que encontré, el modo ventilatorio es en presión soporte. Los pacientes que tuvieron en un modelo animal, los modelos ventilados con presión soporte tenían presiones más bajas en las vías respiratorias, ¿sí? La presión soporte también se asoció con una mejor oxigenación, reducción del colapso alveolar, edema intersticial y un pulmón difuso. Esto ayudó a disminuir todas las sustancias inflamatorias y el BiPAP no demostró mejoría. Y esto pues es obvio, ¿no? Si tú tienes un paciente que está respirando a su antojo, él está respirando hasta donde él le duele la presión intraabdominal, esto mejora la respiración de tu paciente. Si tú tienes un paciente respirando a fuerzas lo que tú quieres que respire, chocando contra la presión intraabdominal, pues obviamente a estos pacientes no les va a ir bien. Por eso la presión soporte, que es un modo espontáneo, les va mejor a los pacientes con una presión soporte o en una modalidad de presión soporte. La otra modalidad que se vio mejoría, pues es la modalidad PRBC. El PRBC es una modalidad que actualmente está casi funada. Ya hasta hacen memes donde ponen PRBC en una así como en una de cripta de muerto y ponen PRBC, que ya falleció el PRBC. Y sí, el PRBC no es un buen modo cuando tienes un paciente que no tiene un síndrome compartimental abdominal. ¿Por qué? Porque el PRBC cansa mucho al paciente y al momento que tú lo ibas a extubar, el paciente ya estaba muy agitado y claudicaba. Pero en los pacientes que tienen síndrome compartimental abdominal, el PRBC es un buen modo. ¿Por qué? El PRBC son dos modos. Tú le vas a poner dos límites de presiones, tanto el máximo como el mínimo, ¿no? Entonces, cuando el paciente entra, es volumen, es un modo controlado por volumen, limitado por presión. Entonces, cuando tú metes un volumen que tú le pones al paciente y te llega a la presión que tú limitaste pico, se abre una válvula. Entonces, no lastima al paciente. Cada respiración que tu paciente llegue a esa presión pico que tú le dijiste que tenía que ser el límite, se está abriendo la válvula y no está lesionando a tu paciente. ¿Sale? Entonces, por eso el PRBC en estos pacientes puede ser un buen modo. Y aquí lo dice, mira, evita presiones máximas altas en las vías respiratorias en ventilación controlada por volumen, calculando el cumplimiento del tórax y el pulmón durante las primeras respiraciones. Y regula el aire flujo para el volumen corriente establecido para mantener las presiones de la vía aérea por debajo del nivel establecido. ¿Cuál es el problema del PRBC? Que muy poca gente logra o sabemos configurar el PRBC, ¿sí? Porque es difícil, tienes que saber muchas cosas de ventilación mecánica. ¿Sí? La posición prono, esta es otra estrategia que tenemos en los pacientes con ventilación mecánica, podemos ponerlos en prono, mejora la mecánica respiratoria y la oxigenación y previene la sobredistensión. En pacientes con hipertensión intraabdominal puede ser beneficiosa porque se suspende el abdomen. En un modelo animal demostraron que en presencia de hipertensión intraabdominal
mejora la capacidad pulmonar, el intercambio de gases, la oxigenación y la relación ventilación-perfusión con la disminución de la PIA y de la presión plateo. En el SDRA, la posición prona se asocia con un aumento mínimo de la presión intraabdominal de 15 a 18. Entonces, miren, pues esto es bien sencillo. Si tienes un paciente que la pancita les va a tronar y lo pones boca, es más, hasta nosotros, cuando nos duele la pancita, ¿qué posición adoptamos? Hasta la adoptamos de manera natural hacia boca abajo. Hasta yo me acuerdo que a mi mamá me decía, te duele la pancita, ponte boca abajo, hijo. Entonces, ¿por qué? Porque ponerte boca abajo lo que hace es que la gravedad va a distender la cavidad abdominal y esto te va a dar capacidad de tener espacio de que se pueda ventilar, porque el músculo diafragmático va a tener más compliance y más distensibilidad para poder abrirse. Aparte, recuerden que la posición prono en el SDRA, invertimos las famosas zonas de West. Recuerden, en la zona de West, en la parte superior, está bien ventilada, está bien perfundida, pero poco ventilada. En la parte media está igual de perfundida, igual de ventilada, y en la parte inferior está mal perfundida y mal ventilada. Entonces, si volteamos nosotros al paciente, invertimos la zona de West y recuerden que la forma natural del pulmón en la base es más amplio que en la ápice. Entonces, si nosotros volteamos, invertimos la zona de West, vamos a tener más masa pulmonar que vamos a poder ventilar y asociado a que si lo volteamos, todo el moquito y todas las secreciones que estaban en la base, porque el paciente lleva en supino 10 días ventilado, lo volteamos, todas las secreciones se van a movilizar. Entonces la posición prono ayuda muchísimo en estos pacientes. Y ahora sí, ya casi para terminar, el mejor tratamiento, aparte de todo lo que les digo, y no lo digo yo, lo dicen los artículos, es abrir la cavidad abdominal. Seguir ventilando a tu paciente, abrir la cavidad abdominal y dejarla abierta. Aquí son distintas herramientas que puedes poner, algunas. Esta es una bolsa de Bogotá, ya no lo utilizo, yo casi nunca lo utilizo, lo ideal es poner un sistema de succión cerrada, que es un sistema Aptera, que lo que tiene es una capa que protege, es una bicapa que va a proteger la esponja que va a hacer la absorción y puedes movilizar unos brazos. Si tú tienes un sitio donde quieras drenar, puedes movilizar un vaso hacia el páncreas o hacia donde tú quieras, puedes hacer unos recortes y eso sería lo ideal y continuar ventilando a tu paciente, ¿sí? Y ya para terminar, solamente quiero que se lleven estos mensajes, ¿sale? En sepsis y síndrome compartimental abdominal, entre más pronto se opere, es mejor, ¿sale? Esto lo tienen que tener bien en cuenta. Debemos de mantener volúmenes tidales de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso. Si es posible, tenemos que colocar catéter esofágico y mantener una presión transpulmonar por abajo de 25. En pacientes con un aumento en la presión intraabdominal, siempre debemos de recalcular las fórmulas de presión plateo porque nuestras metas pueden ser que le estemos exigiendo de más a nuestro paciente. Los niveles de PIB no producen ningún efecto en la presión intraabdominal siempre y cuando no superen los 10, tenerlo bien en cuenta. Los mejores modos ventilatorios es presión soporte y o PRBC y pronar al paciente si las condiciones lo permiten. ¿Sale? Pues sería todo. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Tú, Avi? ¿Alguna duda? ¿Usted, Doc? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Espero y les haya quedado algo claro. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Ahorita, en esta época, la medicina ya no es la medicina de antes patriarcal, donde el médico era el que, pues si no daba o sea, la orden del médico era como la orden del patriarca, ¿no? Ahorita su función como enfermería ya no es solamente ser la mano derecha, enfermería o enfermeros, ya no es solamente ser la mano derecha del médico, sino es una profesión, es una licenciatura, es que se puede hacer maestrías, doctorados, especialidades. Entonces también tienen un criterio, porque acuérdense que cuando pase algo, ya antes nomás iba el médico y ahorita nos vamos médico y enfermera. Entonces, para que también ustedes se pongan inteligentes en todas esas cuestiones y sobre todo cuestionen al médico cuando ustedes consideren que no es lo adecuado, ¿sí? A nosotros, y no les voy a mentir, o sea, a mí me pasó hace poco, ingresé a una paciente con preeclampsia y datos de severidad y en lugar de poner 10 gramos de sulfato de magnesio puse 10 gramos de KCl y el enfermero no me dijo nada, o sea, yo porque tengo la costumbre de cuando ya doy las indicaciones volver a revisarlas cuando ya están allá y me di cuenta, imagínense si les pasamos una solución con 10 ámpulas de KCl a una paciente embarazada, la matamos, ¿no? Entonces también ustedes me pueden decir a mí o a quien sea, oiga doctor, ¿seguro que quiere 10 ámpulas de KCl? Entonces ahí habla de que ustedes ya tienen una preparación, ¿no?
¿Sale? Pues bueno, muchas gracias. Muy bien.